Hola, buenos días a todas y a todos, todes. Muchas gracias por conectarse a este panel que es el último del año del Seminario Ciudad Habitable para todas y todos. El panel que organizamos el día de hoy es un panel, en mi opinión, porque por un lado aborda los 16 días de activismo a partir del 25 de noviembre, en el que se conmemora el Día de, de- de la lucha contra la violencia hacia las niñas y las mujeres. Y dentro de estos días posteriores hay un llamado a hacer actividades para concientizar y luchar contra este fenómeno horrible, urgente, que es urgente de atacar y eliminar, y que además, desafortunadamente, en nuestra realidad es muy fácil de encontrar en todas sus formas de expresión. Y ante esta gravedad de lo que sucede, en el PUEC, en el Seminario Ciudad Habitable para Todas y Todos, hacemos todos los años dos actividades para abordar. Tenemos un foro en el que vienen cuatro expertas de distintas entidades de la UNAM para abordar desde su disciplina y desde su contexto una arista de este fenómeno, de esta terrible problemática. Y entonces me da mucho gusto que estén con nosotros en este foro y me da mucho gusto que las expertas que están aquí participando hayan aceptado participar. Nada más unas reglas rápidas del aula. Este es un espacio de respeto y aprendizaje y por eso hay ciertas reglas que es tratar a todas las personas que estamos aquí con cordialidad y con respeto. Yo voy a actuar de moderadora, voy a dar la palabra si alguien quiere hacer una pregunta después de la exposición de las panelistas, pero siempre hay que conducirse con este tema de respeto, ¿no? Y respetando la dignidad de todas y todas las personas y obedeciendo las instrucciones del aula. Y finalmente, el aviso legal de que si alguien no lo hace, puede ser retirado del aula. Entonces, perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias además a las expertas que vienen el día de hoy al panel. Voy a empezar presentándolas porque, como podrán haberlo visto en el cartel, es un panel que tenemos muy distintas disciplinas reunidas el día de hoy. No me voy a expandir más, pero voy a presentarlas conforme vienen en el cartel y el que es el orden de exposición también de las personas que están aquí. Entonces empiezo presentando a la doctora Angélica Lucía Damián Bernal, quien es geógrafa feminista, investigadora por México CONACYT, mamá de un niño de 7 años y profesora en la carrera de Geografía en el Sistema Escolarizado y Abierto, en el posgrado de Estudios de Género y Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Recientemente cumplió sus 10 años dando clase en esta facultad. Tiene como líneas de investigación, pues justamente la geografía feminista, la violencia contra las mujeres y cartografía y discapacidad. Me da mucho gusto que estés aquí, Angélica. Muchas gracias por aceptar participar el día de hoy. Luego les voy a presentar a la maestra Leticia García Solano. Ella es licenciada y maestra en pedagogía por la UNAM. Es docente en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la licenciatura de pedagogía y tutora en la maestría de docencia de educación media superior. Responsable académica del Diplomario Gestión e Innovación Educativa e integrante de la Comisión Interna por la Igualdad de Género justamente de la FES Acatlán. Es consultora en diversas organizaciones civiles e integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género. Sus líneas de investigación son sujetos de la investigación, género, ciencia y sexualidad. Me da mucho gusto también, Leticia, que hayas aceptado participar el día de hoy. Creo que Gracias. va a enriquecer mucho tu participación. Si les parece, entonces voy a darle la palabra primero a esta Angélica Lucía y luego a Leticia. Y una vez que acaben ellas su presentación, entonces presento a Lurel y a Brenda Magay. Adelante. Sí.
Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, maestra Mariana, por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo con las queridas colegas pues este espacio tan importante de reflexión que el 25 de noviembre pues no pasa desapercibido en nuestra vida. Por favor, ¿podrían compartir el PowerPoint, por favor? Sí. Y bueno, también en lo que se comparte el PowerPoint, pues esta semana acaba de pasar el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. De hecho, mañana va a haber una marcha muy importante, pues para hacer visibles sus demandas y su movimiento, pues por el orgullo de las personas con discapacidad. Y creo que es muy importante que pues reflexionemos cuán importante es identificar qué prácticas discriminatorias reproducimos socialmente para irlas deconstruyendo hacia una vida de respeto y dignidad. Entonces, pues también esta semana justo se acaba de llevar esta serie de actividades en torno a lo que es la concientización de los rechazos que muchas veces se dan por la cultura capacitista que nos influencia en la vida cotidiana. Entonces, pues la ponencia la titulé, Te iba a decir, ¿sí? discúlpame, es que no sé ¿Sí? por qué no se abre. ¿No se Entonces, si abre? quieres, podríamos invertir el orden y primero que empiece el Leticia O, y luego tú. o la comparto yo, a ver, Da ¿cuál es igual, el sí, problema? A ver, sería sí. muy bien. Nada más díganme si la ven. Está en un PowerPoint Se ve muy bien. así. A ver, déjenme hacerla en grande y Exacto. ahí la ven, es un Ahí. Power. Sí, bueno. Entonces, esta ponencia la titulo Violencia capacitista en contra de las mujeres con discapacidad. Forma parte pues, de la investigación que yo realizo en CONACYT como investigadora por México y pues es un proyecto con y para las mujeres con discapacidad. El objetivo de la plática de hoy es justo desde la geografía feminista, nombrar los elementos estructurales que sostienen los espacios capacitistas y que ocasionan barreras sociales en contra de la interacción social con las mujeres y niñas con discapacidad y proponer conjuntamente alternativas de cambio a favor de la interacción social para producir socialmente espacios de respeto libres de violencia. Eh, entonces, para entrar teóricamente con los elementos que están respaldando las prácticas capacitistas, Alejandra Lara y yo hicimos un artículo que está publicado en la revista Investigaciones Geográficas, una mirada desde el sur, y ahí desarrollamos cómo hay una serie de elementos estructurales que están dando prácticas capacitistas que van a criticar, por así decirlo, a las personas con discapacidad por tener otros ritmos de vida, por tener otros tiempos de aprendizaje, por no seguir como los ritmos del capitalismo, de la globalización y del neoliberalismo, por un lado. Y eso en consecuencia va a traer prácticas de discriminación sexistas, heteropatriarcales, que van a influenciar, por ejemplo, en los estereotipos de belleza, ¿no? Y estos estereotipos de belleza, al no cumplirse porque los cuerpos son diversos, pues van a ocasionar relaciones de discriminación, de misoginia, de machismo. Y estos, a su vez, están en el modelo rehabilitador, por ejemplo, en el cual la discapacidad se va a entender como un problema individual cuando no es individual. Es un problema social en el sentido de que la sociedad es quienes están ocasionando esas barreras sociales de no inclusión o de restricción o de separación. Ese modelo rehabilitador está muy influenciado en la medicina. Entonces, por ejemplo, que la persona con discapacidad se atienda por sí sola y salga adelante por sí sola, ¿no? Sin ver todos los entornos que hay a su alrededor. O el modelo de la presidencia,
pues que lamentablemente ha estado mucho tiempo atrás, en épocas pasadas, donde el valor de las personas no es el mismo cuando se tiene una discapacidad. Entonces desde ese modelo de la presidencia, pues no importa la vida, ¿no? Y por ejemplo, cuando allá analizamos los lenguajes, cuando se dice que una persona no camina, que se le dice inválida, si analizamos el valor de la palabra es que no tiene valor o que es válida, ¿no? Entonces ahí en esas frases se nos están yendo ideologías de estos modelos. O el modelo genésico también, que pues a veces cuando se están detectando ciertas características por la discapacidad de las personas, pues también como que se quiere corregir, aliviar, cambiar, ¿no? Entonces ahí hay toda una medicina que quiere corregir, que quiere aliviar, ¿no? Entonces la discapacidad en ese sentido no es una enfermedad y estos son unas formas de criticar la discapacidad desde los movimientos sociales de las personas con discapacidad. Y ante estos modelos ya está el modelo social, que justo va a entender que la sociedad es quien puede eh, construir accesibilidad para la interacción social y desde el modelo social ya se construyen marcos jurídicos para construir los derechos de las personas con discapacidad a que sean registradas, a que sean contabilizadas en las estadísticas, en los censos y que todas las instituciones que forman parte del Estado construyan con cuestiones accesibles la interacción social, por así decirlo. En ese modelo social está la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad y es una convención que México firmó y que desde el 2007 también el Estado mexicano tendría que ser un actor muy clave para poder tener las condiciones de accesibilidad en los distintos inmuebles, en las instituciones públicas, en la calle, en el transporte, etcétera. Bueno, entonces el proyecto pues también tiene un enfoque interseccional. Kimberly Crenshaw, desde 1989, desde los feminismos afrodescendientes, pues identifica pues que hay múltiples discriminaciones por la condición racial y por que las mujeres afrodescendientes no estaban consideradas en los feminismos. Entonces, pues ella ubica múltiples relaciones de poder y entre esas se dan por la condición de género, la orientación sexual, la etnia, la discapacidad, la clase social y el género. Entonces, desde el modelo interseccional, por así decirlo, desde el aporte feminista americano, podemos identificar que hay procesos formales e informales que generan desigualdades sociales producidas por interacciones entre los sistemas de subordinación. Esta es una tesis de la Barbera. Por su parte, Pons y Sánchez mencionan que la categoría de interseccionalidad identifica la convergencia de múltiples discriminaciones en la vida y que esta permite explicar la discriminación que las mujeres con discapacidad viven en situaciones particulares, lo cual afecta a su persona. Entonces, por un lado, pues vamos a ver esos engranajes que excluyen, que separan, que segregan y que hay barreras sociales. Y esas barreras sociales, pues son las que tenemos que ir deconstruyendo, sí con marcos jurídicos, pero lo más importante, preguntarnos por qué actuamos de manera como actuamos, discriminando a las personas por su condición de discapacidad. Bueno, entonces, actualmente en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, publicada en 2021, ya preguntó a las mujeres con discapacidad si han vivido algún tipo de violencia. Y es muy importante que ahora sí la ENDIRE, que pues se va publicando periódicamente, haya considerado la experiencia de las mujeres con discapacidad. Y entonces por los tipos de violencia, la psicológica es la que tiene el mayor porcentaje de haberse vivido en la última relación de pareja o con la pareja actual.
y este es el porcentaje más alto que corresponde al 47.6%. Y luego, si se ve también por cuestiones temporales, el 18.7% fue en los últimos 12 meses. Entonces, si vemos estos dos registros, en términos porcentuales, pues es más alto que se ha vivido esa violencia psicológica con la pareja, en función de varios tiempos atrás y no solamente en los últimos 12 meses. Bueno, otra de las violencias es la económica. El 30% vivió violencia económica o patrimonial a lo largo de la relación actual o de la última pareja y el 8% en los últimos 12 meses. Entonces, es también similar a la psicológica que se ha vivido por más tiempo, no solo en los últimos 12 meses. La violencia física, el 24.1% respondió que la ha vivido con su última pareja y el 5.9% en los últimos 12 meses. Y la violencia sexual, 15% ha vivido este tipo de violencias por su pareja actual y 3% en los últimos 12 meses. Entonces, como se puede ver, en todas las entidades es mayor la violencia que las mujeres con discapacidad vivieron a lo largo de su vida en los últimos 12 meses. Bueno, uno de los ejercicios que hemos hecho y que en la geografía nos interesa mucho es identificar los espacios públicos. Y hemos hecho ejercicios de mapeos con mujeres con discapacidad y lo que han señalado son los espacios públicos como es el metro, los hospitales, el trolebús, el suburbano, los baños y las oficinas públicas, en donde han vivido malos tratos y una barrera muy importante es que son en espacios inaccesibles. Por ejemplo, que no tengan rampas, o por ejemplo, que no tengan las guías pododáctiles o los textos en braille para poder identificar en dónde están. Entonces, bueno, este es un mapa de la Ciudad de México en donde se identificaron ciertas rutas en el transporte público donde se han vivido hechos de discriminación. De hecho, yo tengo un artículo que publiqué cuando hice la estancia postdoctoral en la UAM y uno de los hechos que discriminan es que ya tiene mucho tiempo que pasó esto, que una mujer con discapacidad sensorial ciega no le permiten entrar al metro con su perro guía, con su perro guía. Entonces ahí pues se hace toda una situación de negación de un servicio, pero el responsable de aquel entonces del metro autoriza que pueda entrar con su perro guía y ya desde ahí empiezan a hacerse también reformas a las leyes y que pueda ella entrar con su perro, porque no es una mascota, sino es un animal que ha sido capacitado para poder guiar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que lo jurídico también se actualice y se acorde a los requerimientos de las personas con discapacidad en los múltiples espacios. Entonces, bueno, ese artículo después se lo puedo pasar con mucho gusto a la maestra Mariana Sánchez, porque ahí se recuperan distintos testimonios de los distintos espacios, de cómo hay barreras sociales, o por ejemplo que no se respete los baños para las personas con discapacidad, ¿no? Y eso también, pues, tendríamos que ir concientizándonos para hacer uso de los otros sanitarios y no de los que son específicos para las personas con discapacidad. Bueno, otras violencias que han sido estudiadas desde un enfoque interseccional son los de Alana Cavalcante Carvalho. Ella está en España y escribió una tesis muy interesante sobre las violencias en contra de las mujeres con discapacidad y ubica que pueden ser los agresores, sus cuidadores o sus parejas. Y esto pues va a poner en una situación de riesgo porque justo si se violenta a una mujer con discapacidad y es su cuidador, ¿cómo va a denunciarlo, ¿no? Si está en su entorno familiar viviendo estos hechos de violencia. Otra de las barreras sociales que vulneran sus derechos, y cito también a Cavalcante, puede ser el que no se tenga acceso a la educación sexual.
y enfrentar mayores barreras para denunciar y que se les crea que vivieron algún abuso o hecho de violación. Eh, pues las mujeres no suelen, perdón, las mujeres suelen estar sometidas a la esterilización forzada. Y en caso de embarazo, por ejemplo, pues ahí no está tan sencillo atenderles, porque justo ahí tendría que capacitarse al sector médico para ser escuchadas, por ejemplo, con un intérprete de lenguas de señas o con otros lenguajes, y eso sí es un pendiente que se tiene en el sector salud, ¿no? Entonces, bueno, esas violencias sexuales también nos las tenemos que ingeniar para identificar esos hechos de discriminación interseccional y que justamente están presentes en la vida de las mujeres, ¿no? En las violencias sexuales es muy frecuente y todavía está pendiente construir los mecanismos accesibles para las denuncias y para los acompañamientos. Un estudio de Disability Rights International y el colectivo Chucan denunciaron la violencia sexual en contra de las mujeres con discapacidad psicosocial y hacen preguntas a mujeres con discapacidad psicosocial y de hecho las entrevistan y sufrieron abusos sexuales durante su visita al ginecólogo y la esterilización también es un hecho que se presenta en sus vidas. Y eso también tendremos ya que darle seguimiento y acompañamiento y escucha de todas las mujeres con discapacidad que muchas veces son esterilizadas, porque sí las normas de salud sí lo permiten. Y ahí pues está pendiente que se cambien las normas, ¿no? Porque ninguna mujer tendría por qué ser abusada sexualmente y por el miedo a que lo sea, sus familiares muchas veces sí recurren a estas prácticas de su esterilización. Entonces, un tema y un pendiente es que las cuidadoras sí temen que cuando ellas mueran como cuidadoras, sus hijas queden solas porque no haya otro integrante de la familia que se responsabilice en su cuidado y eso también las lleva a hacer estas prácticas. Entonces, socialmente tendríamos que preguntarnos por qué el trabajo de acceso a la justicia o de prevención no está con los violentadores sexuales, ¿no? Sino que ahí las familias se ven orilladas a esterilizar forzosamente. Bueno, ya para ir cerrando, este es un mapa de las mujeres con discapacidad en 2020. En todas las entidades están presentes las mujeres con discapacidad y hay ciertas entidades donde hay mayor porcentaje, pero los colores en tono rosa es las que tienen menor proporción y las de morado más oscuro son las entidades con mayor número de mujeres con discapacidad. Entonces, pues en todas las entidades del país hace falta que lo que signa el Estado mexicano se cumpla y haya pues educación accesible, que las secretarías de Estado también atiendan desde un enfoque interseccional, considerando los requerimientos de estas poblaciones y que no queden fuera. Entonces, hay mucho trabajo, pero justo ya está posicionándose como un derecho y no como una dádiva. La accesibilidad, pues es el conjunto de elementos construidos y operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, en mobiliario y equipo, en transporte, en la información y en las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de información y otras instalaciones o servicios abiertos al público y de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Bueno, entonces, tendríamos que reestructurar el espacio. El espacio en geografía sí lo entendemos como producción social. Lo más duro de pelar es que haya voluntad política, ¿no? Y desde un enfoque interseccional tendríamos que cuestionar esas relaciones de poder.
y entrar con varios temas como la participación social, la inclusión, el modelo social de la discapacidad, que justo va a poner transversalmente los derechos humanos, visibilizar a través de la justicia, la equidad y la empatía, la igualdad y la libertad. Y por tanto, pues todo esto va a ir siendo un engranaje. Digamos que esta es como la alternativa, lo que tendríamos que pensar cómo le entramos para producir espacios de interacción social, porque en la interacción social está la clave de ir teniendo esas barreras sociales que excluyen, que discriminan, que miran anormal a las personas, ¿no? Entonces, pues todo este trabajo desde la interseccionalidad, la voluntad política, la empatía, el derecho y el respeto, pues pueden ir produciendo otros espacios y la sororidad es la apuesta. Con o sin discapacidad, sí la sororidad puede derribar barreras patriarcales, androcéntricas, egocéntricas, capacitistas. Pues muchísimas gracias. En esta bibliografía está el artículo que escribí con la arquitecta Lara Huijosa y pues ahí planteamos estos engranajes porque si apostamos al cambio de los espacios. Con trabajo de por medio es como podemos derribar barreras sociales internas, estatales, institucionales, personales, familiares y demás. Escuchando siempre a ellas, con y para ellas e ir juntas, ¿no? Esa sería como la propuesta. Y muchísimas gracias. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, doctora Lucía. Gracias. Entonces le doy el paso a la maestra Leticia García. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias primero por su presencia, por darse el tiempo de acompañarnos el día de hoy. De verdad que les apreciamos mucho. Y por supuesto, la iniciativa de la maestra Mariana Sánchez, que de verdad que, pues bueno, sin ella, pues no hubiese sido posible, pues el foro del día de hoy, que pues la verdad hasta en el nombre, ¿no? Creo que nos convoca justamente a ir pensando y reflexionando sobre un tema que no podemos, ¿no?, soslayar, que no podemos darle la vuelta y que una de las ideas que me gustaría, con las que me gustaría comenzar es que esta cuestión de las violencias es un problema que tenemos que erradicar. No hay que minimizar, no hay que hacerlo, no hay que solamente hacer que pase menos, sino que la idea es que ya no suceda. Y de ahí que hablemos de la erradicación de las violencias. Si bien en esta conversación se propuso el tema de violencia en los noviazgos, también quiero compartirles que si bien el noviazgo es la relación con la que en la mayoría de las ocasiones, pues los jóvenes, las jóvenes y las personas en general identifican una relación erótico-afectiva, pues no es la única forma en la que se les puede denominar, ¿no? Hoy día tenemos, por ejemplo, a las y los quedantes, a los y las casi algo, ¿no? Y toda una serie de definiciones que desde ahí van enmascarando también las violencias. Esta situación de la violencia en los noviazgos, pues desafortunadamente no es nueva, pero es una de las que más hemos visto que continúa repitiéndose, sobre todo en los ámbitos universitarios. Cuando, por ejemplo, hablamos del tema de sexualidad en la universidad, hay quienes todavía piensan que ya no es necesario. Y nos dicen, ¿para qué hablas de sexualidad en la universidad? Si ya lo saben todo. Y lo que no saben lo pueden ver en la red. Decimos, ese es uno de los problemas. Justamente porque la educación sexual es importante en todos los niveles y en todos los espacios educativos, tanto escolares como no escolarizados. Y nada más para que se den una idea. Por ejemplo, de manera muy reciente, ¿no? Este año, ni más ni menos, por ejemplo, Alma Patricia Piñones, quien es pues integrante del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, nos dice que 3 de cada 10 jóvenes reportan sufrir violencia en el noviazgo. La más frecuente, pues, es la violencia psicológica, seguida de la sexual y luego de la física.
Pero también he de contarles que de acuerdo con los resultados de las investigaciones que hemos hecho, este tipo de violencia no siempre se denuncia. Y no se denuncia porque en muchas ocasiones se enmascara con esta idea del amor romántico. Por ello es que es importante recordar que cuando estamos hablando de violencia, la violencia o los diferentes tipos de las violencias tienen el objetivo de dañar a la persona. Y la violencia puede ser un acto o una omisión. Creo que eso también es bien importante que no perdamos de vista y que por ello les comparto esta definición de violencia en donde se plantea que es un acto o omisión intencional que puede ser único o recurrente y cíclico y que está dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otra persona. Y aquí es importante que veamos también otro elemento y es el elemento de género, porque en la violencia en el noviazgo, si bien se da entre de los hombres contra de las mujeres contra los hombres o en las relaciones homosexuales, también se da, es bien importante que no perdamos de vista que en mayor medida se da de los hombres contra las mujeres. Y eso tiene una razón, tiene una explicación y tiene que ver con el patriarcado. Y el patriarcado es todo un sistema de dominación en el que hemos sido educadas y educados. Entonces, esto nos lleva a una idea que quiero plantearles el día de hoy, que tiene que ver con el amor romántico. El amor romántico tiene toda una serie de mitos que justamente enmascaran las violencias, que complica que las identifiquemos y no solamente que las identifiquemos, sino también que podamos ponerles alto. Algunas de estas ideas que en mayor medida se repiten tiene que ver, por ejemplo, con estos mitos del amor romántico. Por ejemplo, el primero tiene que ver con los celos. Y los celos, ¿no? Nos los siguen mostrando culturalmente como una forma de expresión de afecto o de amor. Y es muy común escuchar, por ejemplo, que si no te cela, pues entonces eso significa que no te quiere. Y esto es un mito, porque los celos no es una manifestación afectiva ni de respeto. Los celos tienen que ver con una construcción social y que tiene que ver con esta idea de la propiedad. Es mío y es mía y por lo tanto, pues no le puede pertenecer a nadie más. Otro de los mitos del amor romántico, que además lo vemos todo el tiempo en las series, en las telenovelas, en los programas, en La Rosa de Guadalupe, entre otros, ¿no? Es que para realmente amar se tiene que sufrir, ¿no? Y entonces si sufrimos, al final vamos a recibir el premio del amor y entonces solamente tú vas a ser para mí y yo voy a ser para ti. Y no, porque aquí lo que se está planteando o lo que se está más bien dejando de lado es que el amor tiene que ver con el respeto, el amor tiene que ver con tratarnos bien y no con esta idea de que quien sufre más puede amar más, ¿verdad? El siguiente mito del amor romántico es que el amor todo lo puede. Y decimos, ¿de verdad todo lo puede? Y entonces, una idea acá importante, sobre todo esto nos los han enseñado pues las y los estudiantes con quienes hemos tenido la fortuna de conversar, es que sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Se da mucho esta idea de que, bueno, lo voy a poder cambiar porque ahora que ya está conmigo, ¿no? Las cosas van a ser diferentes. Y decimos, no, el amor no todo lo puede, pero sobre todo con esta idea de la violencia, no tiene por qué soportarlo todo. Ujú. Y otro de estos mitos del amor romántico tiene que ver con esta idea de la media naranja, ¿no? Esta idea de que solo hay un amor verdadero, de que es el amor de nuestras vidas, y decimos, no, puede haber uno, dos, tres, ¿no? Tenemos toda una vida para experimentar el amor. Esta idea también está, pues, ligada con la idea de los príncipes y de las princesas, ¿no? Que vas a encontrar tu príncipe azul, pero puedes encontrar el naranja, el rosa, el azul, ¿no? Pero no nos han enseñado eso. Bueno, estos son algunos de los mitos que han llevado, les decía yo hace un momento, a que no identifiquemos esos
pues esas acciones que tienen que ver con la violencia y que como tienen que ver con estos mitos del amor romántico, entonces lo que se da es la normalización de la violencia. Y entonces yo digo, pues sí, estoy viviendo un hombre, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, un hombre totalmente celoso, posesivo, pero es que es porque me quiere, ¿no? Me llama 1000 veces al celular para decirme dónde estás, qué estás haciendo, con quién, ¿no? ¿A qué hora vas a venir? Pero yo no lo veo como una forma de control. Entonces, en ese sentido, es que se normaliza la violencia. ¿Y por qué se da esta normalización de la violencia en las relaciones erótico-afectivas? Bueno, porque tiene lugar el círculo de la violencia, ¿no? Decíamos hace un ratito que el que menos, más bien el que mayor proporción tiene es el de la violencia psicológica, ¿no? Es decir, aquella que no se puede identificar de manera inmediata, a diferencia de la violencia física, ¿no? Por ejemplo, yo les preguntaría a quienes nos están siguiendo el día de hoy, ¿cuánto tiempo, no, tarda en desaparecer un moretón? Entonces, mucho o poco tiene un tiempo en que ya no se va a ver, pero los efectos que tiene la violencia psicológica, estos pueden durar toda la vida. Entonces, cuando hablamos del círculo de la violencia, es que, por ejemplo, comenzamos con la tensión, que se puede, aquí podemos tener los problemas cotidianos que se manifiestan de manera agresivo-pasiva y de ahí escalan a la agresión. Pero después viene la luna de miel. Y en esta luna de miel es cuando aparecen las disculpas, los regalos y las promesas, ¿verdad? Pero bueno, esto es la teoría, pero veamos cómo se traduce, por ejemplo, en la vida de las personas. En este caso tenemos el testimonio de Mariano. Dice, regularmente hacemos todo lo que ella quiere. Si no, se pone fúrica. Bueno, la verdad es que casi todo el tiempo estamos bien. A veces me pellizca jugando, pero así nos llevamos. Una vez se enojó porque me encontró platicando con una amiga. Era solo una amiga, pero ella pensó que yo andaba de perro y tuvimos una buena bronca. Al final, hablamos y lo arreglamos. ¿Se dan cuenta cómo va teniendo lugar el círculo de la violencia? Están los pellizcos, pero así se llevan, ¿no? Por ejemplo, hemos visto otro tipo también de actitudes en la universidad, que no sé si a ustedes les hayan tocado, ojalá que no, pero en muchas ocasiones vemos cómo la pareja está ya ahí en la puerta del salón esperando para que de manera, pues, lo más rápido posible, ¿no?, se pueda salir de la clase. Y entonces, de esa manera, también, pues, tenemos, por ejemplo, que se arrebatan, por ejemplo, las mochilas, que se gritan, que se pellizcan, pero cuando les decimos que esos no son, pues, las formas en las que, podrían tratarse, lo que nos dicen es: "Ay, maestra, así ya nos llevamos. Además, acuérdese que ahora ya hombres y mujeres somos iguales". Y entonces no estamos entendiendo lo que significan las violencias. Y bueno, en este caso ustedes dirán, pero la maestra nos dijo que es en mayor medida que sucede de los hombres contra las mujeres, sin lugar a duda, ¿eh? Y de ello tenemos un montón de ejemplos. Pero también se da desde el otro lado. Por ejemplo, ¿no? También pues, quisiera compartirles el siguiente testimonio y este es el de Marina. Marina nos cuenta, solamente me pegó 3 veces. Una fue cuando tuvimos relaciones y yo no quería. Otra, cuando le dije que quería regresar al CCH a terminar la escuela. Y la tercera, porque no le hice caso y me fui al cine con mis amigas. De hecho, mi experiencia sexual con él fue violenta. Cuando tuvimos relaciones por primera vez, nos fuimos a un hotel y no te voy a decir que estuvo mal, más bien fue bonito, tierno, dulce, pero ya en las otras ocasiones no fue igual. Era de que llegábamos al hotel o fuera donde fuera, era quitarme la ropa, quitarse la ropa y tener relaciones, sin siquiera saber primero si yo ya estaba lista. Él terminaba y me decía, ya vístete, vámonos. Y antes de seguir con la siguiente diapositiva, solo insisto para quienes nos están escuchando,
que sean honestos y honestas consigo misma. Y si alguien después de leer o de escuchar este testimonio dijo, ay, qué tonta, yo ya me hubiera ido. Es tan claro lo que le está pasando que se queda ahí porque quiere. Bueno, pues les tengo que contar una cosa. Y para eso nos sirve la metáfora de la rana, porque la violencia en las relaciones erótico-afectivas, la violencia en el noviazgo, es mucho más fácil identificarla desde afuera que desde dentro. Y además, también, ¿por qué les digo que nos puede ayudar la metáfora de la rana? Porque efectivamente, si tú a una rana la metes a una olla con agua hirviendo, inmediatamente va a saltar, porque se va a dar cuenta que hay algo que está sucediendo que no le gusta. Sin embargo, si tú le pones a una rana, en este caso, ustedes pueden ver, ¿no? Pues una pecera toda bonita, la pones a una temperatura que sea a gusto, ¿no? Que le pongas algunas cosas que la hacen sentir bien, la rana se va a sentir a gusto. Y conforme vayamos aumentando la temperatura, no se va a dar cuenta. Y el día en que ya sienta la temperatura incómoda y no quiere estar más ahí, ¿qué creen? No va a tener la fuerza suficiente para saltar. No va a tener la fuerza suficiente para salir de ahí. Y entonces, si hacemos esta metáfora con la violencia en el noviazgo, esto en muchas cosas es lo que sucede, ¿no? Que enmascarado por algunos mitos del amor romántico, enmascarado por esta idea de que, bueno, solo fue una vez y fue porque estaba borracho o yo lo hice enojar. Es decir, hay toda una serie de excusas para enmascarar la violencia que en ocasiones cuando tenemos testimonios como el que les acabo de compartir, también quien podrían ser nuestros aliados y aliadas nos dan la espalda. Porque, pues, lo que se dice es que son muy tontas las que se quedan ahí. Lo que no sabemos es que ya no hay energía para poder salir a veces de esas relaciones, en esos niveles de violencia. Entonces, cuando volvamos a escuchar este tipo de testimonios, yo las invitaría y los invitaría, pues de entrada a no juzgar y entender cómo funciona el círculo de la violencia. Y entre las cosas que, pues, que queremos sugerirles, proponerles para que la violencia en los noviazgos, pues, no continúe reproduciéndose, tiene que ver con hacerse estas 2 preguntas. ¿Vivo violencia en mi relación erótico-afectiva? ¿Ejerzo violencia en mi relación erótico-afectiva? Bueno, pues esto es una tarea a la que las y los convocamos, ¿no? Pero ¿cómo saber si estoy viviendo una relación violenta o si yo soy la persona que está ejerciendo esa violencia? Bueno, pues hay toda una serie de herramientas que queremos compartirles, pero como no quiero tomar más tiempo del que tenemos eh, he distribuido para esta presentación, voy a hacer algunos señalamientos en general y yo esperaría que en la parte de las preguntas podamos profundizar sobre ello, ¿no? Entonces, les decía, tenemos primero como herramienta identificar qué son las violencias. Y les decía, son actos o omisiones. En la omisión, el ejemplo por excelencia que tenemos es la ley del hielo, ¿no? No te hablo para castigar, pero además puede ser único o recurrente. Entonces, si ya tenemos desde este momento esta idea de lo que es la violencia, tendríamos que preguntarnos, ¿queremos vivirla? Si no queremos vivirla, pues es momento de hacerlo de la rana, ¿no? Saltar inmediatamente. Desafortunadamente, una de las violencias que en más medida se está presentando en los últimos años tiene que ver con la violencia digital. Y esta violencia que se ejerce, bueno, pues justamente a través de los diferentes dispositivos. Y solamente de manera muy rápida quiero señalar que el día de ayer, por ejemplo, desafortunadamente, se dio el fallo por parte de un juez en donde se exoneró a un ex estudiante del Politécnico que tenía más de 20,000 imágenes en su dispositivo, en donde, pues bueno, tomaba las fotografías de sus compañeras y las modificaba con inteligencia artificial y además las utilizaba pues, con fines lucrativos y por supuesto, pues sexuales, ¿no?
Voy a pasar de manera muy rápida cuáles serían algunas de esas herramientas o recursos para prevenir la violencia en las relaciones de noviazgo, en las relaciones erótico-afectivas. Esto que yo les voy a compartir también se lo he dejado a la maestra Mariana para que también, si ustedes gustan, pueden tener, ¿no? En primer lugar, es pensar qué tipo de relación afectiva quiero. Y aunque esta parece ser una pregunta muy sencilla, no siempre lo es, ¿no? Es de verdad qué tipo de relación afectiva quiero. Y en ese sentido es qué entiendo por el amor. Porque si entiendo por el amor romántico, pues entonces ya desde ahí tendríamos que ir pensando, ¿no? Desde una deconstrucción del amor romántico. ¿Cuáles serían algunas sugerencias? Pues de manera particular, 3. Identificar, visibilizar y dejar de reproducir. Para erradicar las violencias es fundamental, por lo tanto, identificar los diferentes tipos de violencia, que acá yo ya no los cuento porque ya Lucy nos hizo favor también de estarlos nombrando, de visibilizarlas, es decir, de no callarme, de no dejar que la culpa, que la vergüenza, ¿no? Me impida decir lo que estoy viviendo o decir lo que está sucediendo. Y por supuesto también, hace un momento les decía, ¿somos violentos? ¿Somos violentas en nuestras relaciones erótico-afectivas? Y cuando hacemos ese ejercicio, pues también nos da la oportunidad de dejar de reproducirlas. Tenemos que aprender a decir sí, pero también aprender a decir que no. Es decir, ¿qué sí quiero en mi relación erótico-afectiva? Pero al mismo tiempo que no estoy dispuesta o dispuesto a permitir por ningún motivo. Evitar, por supuesto, colocarme en situaciones de riesgo. Hoy está muy de moda esto de la red flag, ¿no? Y decimos, pues sí, desde que vemos la primera, es el momento de irnos. También, por supuesto, es colocarnos en el centro de nuestras vidas. Es decir, esta idea de que por el amor yo lo doy todo y me voy a vaciar en el otro o en la otra, sería colocarnos en el centro de nuestras vidas. Y por supuesto, no partir de la descalificación, porque lo que hemos visto es que, bueno, pues es que no, él ya me hizo caso y quién sabe si alguien más se va a poder fijar en mí, ¿no? Y entonces es muy importante trabajar en el autoconcepto. Un taller, una plática, no va a ser la diferencia, pero sí la puede hacer si nos tomamos el tiempo de conocer, de saber, de reflexionar. Y para ello quiero compartirles estas herramientas. Hay un programa en particular que les he puesto aquí en la liga que se llama Violencia en el Noviazgo y que es un programa del Canal 11 de Diálogos en Confianza. Hay otro también que se llama Violencia Sutil, que yo les digo, es una maravilla porque justo nos da herramientas muy concretitas y ejemplos muy concretos de qué manera se están reproduciendo este tipo de violencias. También a través de la literatura, si a ustedes les gusta más, en lugar de ver programas de televisión o de YouTube, si les gusta más leer, bueno, les comparto que uno de los libros, ¿no? Puede ser Claves para el Empoderamiento Femenino de Marcela Lagarde y de los Ríos. Esto está todo disponible en la red, ¿eh? Y bueno, estos dos últimos libros, eso sí no están disponibles, pero también son de muy fácil acceso. Y uno de ellos No son micro, Machismos cotidianos, este es de Claudia de la Garza y Erendira Derbez. Y también hay otro, sobre todo este se los recomiendo en particular a los hombres, que es un libro que está construido con toda una serie de testimonios de los chicos, de los hombres, ¿no? Que nos hablan de cómo han identificado el ejercicio de la violencia y que pues también nos ofrece algunas herramientas. Este libro se llama #Ellos hablan. Si quieren saber si son violentos o si están viviendo violencia en el noviazgo, les recomiendo que respondan 2 test muy pequeñitos que los pueden encontrar en La Guapa Violencia en el Noviazgo y que ahí, de manera personal, individual, ustedes pueden tener algunas herramientas. Para terminar, si desafortunadamente ustedes viven o conocen una situación de violencia, en este sentido pueden acudir a la universidad y pueden hacer una queja.
¿no? Y bueno, tenemos aquí cuáles son los pasos para denunciar o poner una queja por violencias de género. Y quisiera decirles en ese sentido que se puede hacer vía telefónica o se puede hacer por el correo electrónico y que de esa manera también pueden obtener ayuda. Para terminar, me gustaría decirles que hay que tener, o la sugerencia es que podamos tener un compromiso importante, pero que ese compromiso sea que para amar es preciso primero amarse a uno mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Leticia. Qué bonita plática. Además, creo que es una invitación a reflexionar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tanto en el tipo de relaciones que construimos, como cómo reaccionamos ante un hecho de violencia que conocemos. Entonces, muchas gracias. Qué bellos recursos compartió y qué bella ponencia. Les voy a presentar ahora a nuestras dos participantes, que es la doctora Brenda Magali Gómez Cruz y la doctora Lurel Cerreño. Para eso voy a leer una breve semblanza. Y bueno, les quería comentar que si pueden darse cuenta, estamos en un panel multidisciplinario, ¿no? Y ahí cada quien habla desde su disciplina, lo cual es muy enriquecedor. Entonces les voy a compartir primero la semblanza de la doctora Lurel. Ella es doctora en psicología social por la UNAM, candidata a investigadora nacional y licenciada en psicología con mención honorífica. Ha colaborado por más de 17 años en la coordinación de proyectos, elaboración de materiales de comunicación social y campañas informativas sobre salud y derechos sexuales reproductivos, aborto, VIH, prevención de embarazo adolescente, estigma relacionado al aborto y violencia de género. Ay, perdón, se me cerró. Y violencia de género. Del 2020 al 2023 coordinó el área de desarrollo institucional de equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia AC, encargándose de la gestión del ciclo de proyectos y del financiamiento de la organización. Es docente de la asignatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social, la Universidad de Claustros de Sor Juana, la Universidad Rosario Castellanos y de los seminarios Violencias Sexuales hacia Niñas y Mujeres y Violencia basada en Género de Flax, Uruguay. Es autora de varios artículos. Yo les recomiendo que busquen en el Google su nombre porque tiene unas publicaciones muy interesantes y que a lo mejor ahora puede compartir en el chat. Y en 2019 coordinó la consultoría Adaptación Municipal del Paquete de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas que enfrentan violencia en México y la elaboración de una currícula de capacitación basada en el paquete de servicios esenciales de la UNFPA y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC, en el marco de la iniciativa Spotlight. Discúlpame, Laurel, ahorita lo platicas tú. Muchas gracias por participar. Y les voy a presentar también a la doctora Brenda Magali Gómez Cruz, quien es profesora de la carrera de Psicología de la FES Zaragoza. Es una mujer feminista con la convicción de que la colectividad puede construir un mundo más justo y digno. Y coordina el programa de aculturación en igualdad de género, el cual es una iniciativa justamente que tiene la FES Zaragoza para construir pues esta cultura de la igualdad de género y tiene también un proyecto súper bello, justamente en la FES Zaragoza, que es el semillero, en el que hace un conjunto de actividades en esta Facultad de Estudios Superiores para que los alumnos, el profesorado, etcétera, se familiarice con lo que es el feminismo, con lo que es la igualdad de género. Y pues me da mucho gusto también, Brenda, que estés aquí. También, si quieren buscar su nombre en Google, van a encontrar varios trabajos muy enriquecedores. Entonces, para no quitar más tiempo, le dejo la palabra primero a Lurel y luego a Brenda Magal. Muchas gracias. Bueno, en estos minutitos, la intención es como que pensemos en una intersección en la que casi no pensamos, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género y es su intersección con el embarazo infantil y el embarazo adolescente, ¿no? Y pues
durante muchos años, ¿no? Siempre hablábamos de embarazo adolescente, ¿no? Y incluíamos a todas, a niñas, adolescentes, ¿no? Y no hacíamos esta distinción, ¿no? Em, y en los últimos 10 años, ¿no? A partir de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, es que se empieza a distinguir que son dos fenómenos distintos, ¿no? Con implicaciones, con causas distintas, ¿no? Eh, y entonces el embarazo infantil es de 10 a 14 años y el adolescente es de 15 a 19 años, ¿no? En los dos, ¿no? Tenemos que, cuando antes trabajábamos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Creo que mucho del enfoque era más desde la educación, o sea, como de hay que informar sobre métodos, ¿no? Sí, hay que hablar de placer un poquito, ¿no? Condones, ¿no? O sea, eso era como el foco, pues, ¿no? No hacíamos este trabajo de relacionar, por ejemplo, qué tiene que ver con el consentimiento, ¿no? O qué tiene, sí hablábamos un poco de amor romántico, ¿no? Y de esto que nos hablaba Leticia, ¿no? De violencia en el noviazgo, pero no además veíamos algo, me voy a saltar un poquito y ahorita regreso. No veíamos que hay un continuum de violencia, ¿no? Y que esta violencia está antes de los embarazos, pero que también sigue después, ¿no? Entonces, como ya decía Leticia, está la violencia en el noviazgo, ¿no? Están estas dificultades para la negociación del uso del condón, ¿no? Está la violencia familiar y el maltrato infantil, ¿no? Como antecedentes muchas veces de este embarazo adolescente o embarazo infantil. Y también está la violencia institucional y hay que nombrarlo así, ¿no? El hecho de que haya una mala educación integral de las sexualidades es violencia institucional. El hecho de que no se canalicen embarazos adolescentes o embarazos infantiles, ¿no? En las distintas instituciones estatales y gubernamentales, es violencia institucional, ¿no? Y también tenemos que hablar de las matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, ¿no? Que se está usando esta abreviatura de MUIT. Y aquí tenemos que decir que es una práctica nociva, que es una práctica mundial, ¿no? O sea, este es un problema mundial, el de matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas y que en algunos estados en México, en lugar de reducirse, se está incrementando, ¿no? Entonces, ese es algo que nos tiene que preocupar y que está muy relacionado con el embarazo infantil y el embarazo adolescente, porque si están unidas, ¿no? Y muchas veces, y vamos a ver sobre todo en los embarazos infantiles, que son que la diferencia entre la niña, ¿no? Y la pareja es de 7 años, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que consideramos incluso un delito, ¿no? Y que después, ¿no? Que durante y después estas adolescentes o niñas van a vivir violencia obstétrica, ¿no? Como ya lo viven muchas mujeres adultas también, ¿no? Eh, bueno, entonces, acá mencionar, ¿no? Les decía, ¿no? En 2015 el gobierno presenta la ENAPEA, ¿no? La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo de Adolescentes, como una estrategia necesaria para evitar, porque México estaba comprometido, ¿no? A bajar sus tasas de embarazo adolescente y nada más no las bajaba, ¿no? Este, y es realmente hasta ahora, y ahorita les muestro la diapositiva, es que se logra bajar, ¿no? Entonces, pero entonces cuando se hace este análisis diferenciado, ¿no? También se ponen dos metas diferenciadas. Una era así reducir al 50% la tasa específica de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años. Y la otra es erradicar, como decía Leticia, ¿no? Tenemos que pensar en la erradicación, o sea, pensar en 0 embarazos de niñas de 10 a 14 años, ¿no? Em, y pensar la gravedad y pensarlo como una violación de derechos humanos y pensarlo como tortura, ¿no? Una niña que está siendo obligada a ser madre es tortura, ¿no?
Entonces, acá está, y bueno, algo eh, que tenemos en todas las estadísticas es que todas las estadísticas empiezan de 15 a 19 años, ¿no? Aunque sabemos que está esta otra, pues que tenemos datos de 10 a 14, ¿no? Pero bueno, entonces, si ven, ahora sí, ¿no? En las últimas estadísticas en la ENADIR, la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, sí hay un descenso, ¿no? De embarazo adolescente a nivel de estadísticas, ¿no? Pero ¿qué vemos con el embarazo infantil? Que el embarazo infantil está estancado, ¿no? O sea, no, aquí tenemos dos estadísticas, ¿no? La razón de fecundidad de 10 a 14 años pasó de 1,63 a 1,69 nacimientos, ¿no? Podríamos decir un leve incremento, ¿no? Y la tasa de fecundidad pasó de 2,71 a 2,81 nacimientos por cada 1,000 niñas, ¿no? Igual, ¿no? Incluso hay sobre todo en algunos estados, ¿no? Como Guerrero, por ejemplo, ¿no? Entonces, y este otro dato, ¿no? Que decía sobre violencia, sobre embarazo infantil y uniones tempranas, ¿no? Y en una conferencia que dio la doctora Rafaela Schiavone, da un dato muy impresionante, y es que de 2010 a 2023 nacieron 190,000 niñas y niños cuyas madres eran niñas de 10 a 14 años. Eso equivale, ajá, a 3 estadios GNP, o antes Foro Sol, ¿no? O sea, es impresionante la cantidad, ¿no? En Ciudad de México y en el Estado de México el embarazo infantil sí ha descendido, ¿no? En 2011 se registraban 901 embarazos de 10 a 14 años, mientras que en 2023 se registraron 237. Eso esperando que no haya un subregistro, ¿no? Igual en el Estado de México se nota em, un descenso, pero pensemos que en el Estado de México hay 2 nacimientos diarios de niñas, ajá, de madres que son niñas, ¿no? Y que en la Ciudad de México, pues es uno cada 30 horas más o menos, ¿no? Un día y medio, ¿no? Entonces, sigue siendo, ¿no? Si lo vemos así, cuando vemos estas cifras, 237, ay, pues son poquitos, ¿no? Pero tenemos que pensar en este tema de la erradicación o pensar en este objetivo de la erradicación, ¿no? Que esto no debería existir, ¿no? Y acá mencionar la NOM 046, que justo la NOM 046 surge a partir de un caso que en ese momento se nombró como embarazo adolescente, pero era un embarazo infantil, que fue el caso Paulina, ¿no? Una adolescente que fue violada en su casa, ¿no? En Baja California, y que le fue negada la interrupción legal del embarazo, ¿no? Le fue obstaculizada, ¿no? Y que se lleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la resolución es que eh, se tiene que crear la NOM 046. ¿Y qué dice la NOM 046? Que es la norma que es obligatoria para todas las instituciones de salud, ¿no? Eh, y que da los lineamientos para la detección, prevención, atención médica y la orientación en casos de violencia familiar y sexual. Otro punto importantísimo es que los casos de violencia sexual son urgencias médicas y de atención inmediata, y que en casos de embarazo por violación, las instituciones públicas tienen que prestar los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, y en casos de menores de 12 años es que se pide como la solicitud tiene que ser de padre, madre o tutor, ¿no? O de alguna instancia, por ejemplo, como las Procuradurías de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, ¿no? Y en caso de mayores de 12 años, ellas mismas, con base a su dicho, tienen que recibir la atención. Ya no es necesario una denuncia en el Ministerio Público, ¿no? Eso pasaba hace muchos años, ahora ya no, y no hay plazos, ¿no? Eso también es importante
para la interrupción, ¿no? De acuerdo a la NOM. Y bueno, hace unos días, a finales de noviembre, se firmó los compromisos del sector salud para la prevención y atención integral de la violencia sexual en niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Que retoma algunos puntos. Por ejemplo, el primer punto, bueno, es un convenio de colaboración y un decálogo, ¿no? El primer punto es algo que ya estaba en la NOM 046, lo de la emergencia médica, ¿no? Y este segundo punto está, digamos, es lo mínimo que pedimos, ¿no? Que es realizar la búsqueda intencionada en casos de violencia sexual en niñas embarazadas, ¿no? O sea, como pensar que sí se tienen que detectar, ¿no? Estos casos, ampliar la cobertura de atención integral en salud, ¿no? A sobrevivientes de violencia sexual, garantizar, bueno, aquí dice gestionar, pero debería decir garantizar el suministro permanente de insumos para la atención a víctimas de violencia sexual, brindar consejería, ¿no? Y también está el punto de la no revictimización, ¿no? Y eso, o sea, está aquí, ¿no? Y de verdad que lo tenemos que poner en todos lados, ¿no? Pero no debería ser, ¿no? O sea, no tendríamos que partir de que esto va a pasar, ¿no? Y lo ponemos aquí porque es lo que pasa cotidianamente, ¿no? Otorgar atención psicológica especializada a víctimas de violencia sexual, impulsar la capacitación continua y la supervisión obligatoria, ¿no? En la atención a víctimas, eh, armonizar y aplicar los protocolos de atención en casos de violencia sexual, ¿no? Y fortalecer la vinculación interinstitucional e intersectorial. Y es aquí uno de los puntos también nodales más críticos, ¿no? Porque lo que vemos es que las diferentes instancias se pasan la bolita y te toca a ti y no a ti y todos, este, y no, o sea, tendríamos que hacer una vinculación eficiente y efectiva, ¿no? Que, que digamos, acorde a la debida diligencia, ¿no? Y bueno, por acá nada más ponerles muy rápido los derechos sexuales y reproductivos. Y pues eso sería como mi participación, ¿no? Como pensar estas estadísticas, em, pensar estos temas, ¿no? En clave de derechos humanos, ¿no? Y en derechos sexuales y reproductivos y cómo se intersectan estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lurel. Definitivamente nos dejas pensando ante la gravedad, ¿no? Pensar que en una ciudad cosmopolita, que es la ciudad global, haya 200 niñas embarazadas, es Y, fuertísimo. perdón, y tenemos que Ah, decir que la violencia sexual es la punta perdón, el embarazo infantil es la punta del iceberg de la violencia sexual, ¿no? Entonces, eso sí, nos da una dimensión de la gravedad del problema. Muchas gracias. muchas Perdón, gracias. Irene. Bueno, doy la palabra entonces a Brenda Gali y después habrá una ronda de conversación y preguntas para las personas que... Muchas gracias, Mariana, Lurel, Leti, Lucy, por todo lo que nos están compartiendo en el marco del 25N. Gracias también al PUEC y a esta Mariana por invitarnos a este diálogo y a estas ponencias que nos invitan a reflexionar y sobre todo a actuar, ¿no? Sobre qué podemos hacer sobre los diferentes temas que se están presentando y que, bueno, ojalá también tenga este efecto en quienes nos están escuchando y que se están dando este tiempo, ¿no? Para esta conversación. Yo les voy a compartir sobre un proyecto que se está impulsando en la FE Zaragoza y, bueno, de ahí el nombre de Sembrar Conciencia Feminista en las Jóvenes Universitarias. Y no se trata como de irlo ligando a lo que aquí ya nos presentaban nuestras compañeras anteriores con respecto a, por ejemplo, en el tema del amor romántico, ¿no? Estás en la universidad, pero eso no es garantía de que la educación superior esté haciendo frente al problema de la violencia hacia las mujeres. Entonces, de ahí la necesidad y la importancia de sembrar esta conciencia feminista. Bueno, dando un poquito de contexto por ahí, Lucy ya hablaba de la encuesta ENDIRE, la encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares,
que en su última edición nos reporta, que es del 2021, que la prevalencia total de violencia contra las mujeres mexicanas de 15 años y más es del 70.01%, es decir, 7 de 10 mujeres mexicanas han vivido al menos un tipo de violencia a lo largo de su vida, y un 42.8 reportó haber vivido algún tipo de violencia en los últimos 12 meses, ¿no? Y bueno, ahí hablando de las diferentes violencias que encontramos, ¿no? Que no solo es la física, como ya también mencionaba Leti, está la violencia sexual, la violencia patrimonial, la económica, etcétera. Ahora, si nos vamos al ámbito universitario, vemos que hay un informe sobre la implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, que en su informe del 2020 nos reportaba que hubo 1,486 personas que presentaron alguna queja. De esas personas que presentaron alguna queja, lo que observamos es que el 98.2% fueron mujeres, mientras que un 5.10% fueron hombres. Cuando se rastreó el sexo de las personas presuntas agresoras, estamos viendo que un 94.90% fueron hombres y un 1.80% mujeres. Esto es muy importante, por lo que también ya decía Leti hace algunos momentos, que pues esa violencia de género no es simétrica y que, como lo estamos viendo en esta gráfica, pues hay una tendencia de esta violencia patriarcal hacia las mujeres. Ahora, en este mismo informe vemos que el 60% de las mujeres que presentan alguna queja, se encuentra entre los 18 y los 24 años de edad, ¿no? Estamos viendo ahí entonces una tendencia que se corrobora con la siguiente gráfica, que nos dice que el nivel académico que están cursando las alumnas que presentaron alguna queja, pues vemos que un alto porcentaje son alumnas de licenciatura, ¿no? También hay, por supuesto, de nivel medio superior o incluso de iniciación universitaria, maestría y doctorado, pero también vemos esta tendencia en el nivel del superior, en el ámbito de la licenciatura. Esta problemática pues ha llevado a que en la facultad, en las diferentes facultades, entidades de la universidad, se lleven a cabo pues proyectos, ¿no? Y bueno, tenemos también todo esto que se ha impulsado de transversalizar la perspectiva de género, la constitución de CINIC, ¿no? Que son las comisiones internas de igualdad de género en las facultades, que haya personas orientadoras comunitarias y la coordinación de igualdad de género. Es decir, se están llevando a cabo diferentes mecanismos para atender esta problemática. Y bueno, en este contexto, en la FE Zaragoza, estamos impulsando el proyecto PAPIT, Aculturación en Igualdad de Género en la FE Zaragoza, hacia la construcción de un programa que favorezca las relaciones de género justas y de buen trato, ¿no? En la comunidad universitaria, con la premisa de que no se trata únicamente de que las alumnas, los alumnos o docentes estén tomando cursos, sino que tiene que haber de manera paralela la construcción de nuevas prácticas, significados, actitudes, relaciones sociales distintas, ¿no? Entonces, también ya creo que Leti hablaba de esto, ¿no? De los talleres que tienen su importancia, pero esto pues requiere un compromiso social de orden mayor, ¿no? Y de todos los sujetos sociales. El concepto de aculturación es una aportación de Marcela Lagarde, la aculturación feminista, como parte de una forma de relacionarnos, tanto mujeres, hombres y sujetos sociales comprometidos en construir un paradigma alternativo a la hegemonía patriarcal, ¿no? O sea, sí podemos cuestionar, por ejemplo, en términos de amor romántico, cómo se están estableciendo estos vínculos desde el amor romántico, y mientras cuestionamos también pensar cómo construimos otras formas de amar, ¿no? O sea, creo que es lo que me parece muy importante destacar de este concepto de aculturación, que implica el cuestionamiento, pero también de manera paralela a la construcción de estas nuevas formas menos opresivas o más justas, ¿no? Y bueno, este programa de aculturación feminista se va traduciendo en semilleros, que son espacios, también ya Mariana por ahí mencionaba, estos espacios en donde bajo ciertas condiciones
éticas, de políticas feministas, se construye un espacio de reflexión colectiva en la FE Zaragoza para que se pueda ir cuestionando este sistema, ¿no? Este patriarcal y además ir incluso dándose cuenta. Ahorita vamos a ir viendo aquí la importancia de esto de darse cuenta como un concepto ligado a la conciencia feminista. Ha habido 3 semilleros en la FE Zaragoza. Bueno, 4, creo que aquí faltó actualizar un nuevo semillero que hicimos a modo de feria, que tuvo otra dinámica y que también quisimos explorar, porque también hay gente que no se inscribe a los semilleros por el tiempo de duración, entonces buscamos como semilleros que permitieran compartir información de manera breve, pero bueno, en términos generales llevamos estos 4 semilleros y un semillero a docentes. Aquí voy a compartir algunas reflexiones del semillero de verano en donde participaron también y son parte importante y fundamental de este proyecto, justamente Leti, Lurel, Mariana, la compañera también Mariana de la Facultad de Arquitectura, que hoy no pudo estar, y otras colegas, en donde estuvimos impulsando este semillero en la FE Zaragoza, que es una entidad ubicada con 2 campus ubicados en Iztapalapa, uno ubicado en Tlaxcala y que básicamente se caracteriza por tener carreras del área de la salud. Son 9 carreras, medicina, enfermería, biología, etcétera. Sin embargo, bueno, lo que también ya hemos notado es que hay una preponderancia de estudiantes de psicología que se inscriben, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos notado también a lo largo de este proceso que estudiantes, por ejemplo, de QFB, de ingeniería química, asocian estos temas como temas de las ciencias sociales o temas de mujeres. Entonces, ahí eso ya es un hallazgo importante porque nos habla de que las juventudes o una parte importante de las juventudes sigue pensando que son temas exclusivos de mujeres o de las ciencias sociales, ¿no? Y aquí creo que la aculturación implica reconocernos como sujetos sociales generizados, ¿no? Y que no estamos exentos de estas relaciones de género. Pero bueno, en ese camino estamos. En ese proceso del semillero de verano participaron 39 mujeres, 9 hombres y una persona que se identificó como no binaria, y bueno, había personas heterosexuales, bisexuales, lesbianas y gays. Y bueno, además de estas personas que se inscribieron, están aquí las compañeras que también formaron parte de este proceso. La maestra Leti, Mariana, Lucy Damián, Mariana, y bueno, otras compañeras activistas o académicas de otras entidades dentro y fuera de la UNAM. Y algunas compañeras y compañeros de la FE Zaragoza que, bueno, al realizar su servicio social también estuvieron facilitando este proceso. Esta es la convocatoria. Se trabajaron, bueno, desde la investigación, acción participativa, que implica generar procesos de investigación que inciten a la participación comunitaria, a la transformación social, a fortalecer las comunidades, desde la investigación feminista, en donde el conocimiento científico tiene también un interés político de incidencia social, donde lo multimetodológico, lo experiencial y lo no replicable es importante, y con una búsqueda de justicia social y dignidad para las mujeres y las niñas, ¿no? Y bueno, también un enfoque de juventudes por lo que veíamos, ¿no? Que quienes están viviendo esta violencia o la violencia de género en la universidad, principalmente se encuentran en estos rangos, este rango etario de la juventud, y que aquí implicó mirar a las juventudes, pues, como sujetos de derechos, con capacidad de agencia, em, con capacidad de aportar, de reflexionar, ¿no? Y no como de pronto ellos se sienten representados socialmente como personas sin capacidad de raciocinio, ¿no? Incluso lo han dicho, o sea, como que la sociedad les ve como lo que tú estás diciendo está fuera de razón, todavía no sabes, eres un inmaduro, ya cambiarás de opinión, y todo eso se mira desde un ojo adultocéntrico, ¿no? Que también es patriarcal.
Entonces era importante poner al centro las experiencias y necesidades de las juventudes. Ha sido un proceso, bueno, que ha implicado, es un proceso circular, un poco lo trato de representar en la imagen, en donde el diagnóstico es constante, el diseño, planificación de los semilleros, la aplicación, el análisis y la diseminación de estos hallazgos con la propia comunidad y, bueno, en otros espacios académicos. En ese semillero se trabajó, bueno, Leti, el concepto de genealogías y mentorías feministas, la maestra Mariana, la doctora Lucy Damián y Mariana de la Facultad de Arquitectura, Género y Espacio, significado sobre la manera de establecer vínculos amorosos, género y seguridad digital, violencia estética, derechos de las personas de la diversidad sexual, buen trato personal y colectivo, y sin embargo, bueno, como vemos es muchísima información, pero en este espacio solamente pues vengo a compartir en esta parte de sembrar conciencia feminista, pues ligado al tema que nos convoca, que es lo del género y el espacio, ¿no? O sea, como el espacio que se habita en la universidad. Y bueno, esa sesión, como ya les mencionaba, estuvo facilitada por nuestras especialistas en geografía, sociología y arquitectura. Y bueno, se generó un espacio de reflexión con la comunidad. Y en ese espacio con la comunidad lo que pudimos es hablar sobre reconocer la importancia de que los espacios no son neutros, que los espacios están generizados, que se habitan desde la intersección desde diversos marcadores sociales, es decir, no solamente es como hablar de que lo habitamos diferente siendo mujeres y hombres, sino qué pasa si eres mujer de la diversidad sexual, qué pasa si eres mujer y eres profesora o estudiante, si eres un hombre de la diversidad sexual, es decir, se fue primero haciendo este proceso de reflexión colectiva con las especialistas. Y posteriormente, pues, el caminar su facultad, un espacio que habitan de manera habitual y cotidiana, pero ahora después de estas reflexiones que las especialistas compartieron, ¿no? Y eso fue un ejercicio muy interesante porque ahí empieza este sembrar esta conciencia feminista, porque ese espacio que habitaste de manera cotidiana, ahora lo estás empezando a leer de una manera distinta, ¿no? Y esa lectura distinta a su vez va a implicar también habitarlo de manera distinta. Las especialistas hablaban de la importancia de ubicar en la facultad donde se sentían cuidados. Aquí, como ya lo mencionaba, estoy hablando de un espacio mixto, sin embargo, en los resultados iré comentando únicamente lo que compartieron las universitarias, pero sí vemos que cuando hablábamos de cuidado y seguridad, por ejemplo, las mujeres encuentran una sensación de inseguridad y de miedo, por ejemplo, en diferentes espacios de la facultad. Laboratorios, entradas, salidas, canchas, laboratorios, Z, Pumabús, estacionamiento, detrás de la unidad de odontología. Y a los hombres, por ejemplo, cuando se les preguntaba dónde sentían miedo y inseguridad, decía en el acceso y la salida, ¿no? Una vez entrando a la facultad, esa sensación se va. Y ahí estamos viendo esta desigualdad de género, ¿no? O sea, las universitarias encuentran el miedo y la inseguridad como compañeras dentro y fuera, ¿no? No hay una garantía al interior de la universidad. También las especialistas incentivaron identificar espacios de accesibilidad y de inaccesibilidad dentro de la facultad. Y bueno, ahí también el tema de la discapacidad fue muy importante, ¿no? Porque se pudieron dar cuenta que no había las condiciones para que las personas con alguna discapacidad pudieran desplazarse más que en un edificio, ¿no? Y bueno, con el tema de género y espacio, aquí tenemos algunos testimonios con seudónimos. Dice, Mariel, como mujeres siempre buscamos cómo cuidarnos debido al miedo, aunque no lo había hecho consciente. Y Ulises decía, vimos más espacios recreativos para los hombres, en ningún momento ubicamos donde nos sintiéramos violentados o con miedo. Y otro compañero dice, nos intriga escuchar a las compañeras que el solo hecho de estar en un lugar sea motivo de inseguridad. Ahora, si vamos a los relatos de ellas, concretamente, Aria mencionaba, muchas cosas influyen en los espacios. Yo, por ejemplo, como mujer gorda y bisexual, tengo mayor cuidados en los lugares solas. Cuando he tenido pareja, por ejemplo, nos ven feo en los espacios públicos y decimos, ahorita no, a lo mejor a veces no te hacen comentarios, pero te ven feo. Entonces, con estos relatos empezamos a ver, por ejemplo,
lo cotidiano del me doy cuenta. Me doy cuenta que el estacionamiento es un lugar mucho más seguro para el del carro que para el del peatón. Me doy cuenta que no hay un sendero seguro en el estacionamiento. Me doy cuenta que si entro a ciertos espacios pareciera que escucho una voz que me dice ya vete. Me doy cuenta que mi estatura intimida al compañero que está en el baño. Me doy cuenta que no hay rampas. Me doy cuenta que siento inseguridad en cualquier espacio de la facultad. Entonces, ese darse cuenta está ligado a la conciencia feminista, lo cual es clave para el proceso de aculturación, porque devela el supuesto velo de la igualdad, de que pues si ya estamos en la universidad 50-50, pues ya cuál es el problema, ¿no? Sino que ahí vemos que se invisibilizan las asimetrías y violencias hacia las jóvenes en una organización patriarcal en donde, bueno, este espejismo de que todos somos iguales y que todas las personas estamos teniendo acceso a la educación universitaria. Entonces, bueno, ahí vemos esto de lo que habla Patti Castañeda, la investigación feminista, la importancia de la doble mirada. Sí, la científica estábamos construyendo conocimiento, pero al mismo tiempo impulsando esta postura política y crítica de las y los alumnos, ¿no? Finalmente, al ser un espacio mixto, en donde pudieran ubicar que ese espacio no era neutral y que necesitan tener esta conciencia para impulsar otra forma de relacionarnos dentro del campus universitario. Entonces, bueno, se concluye, o por decir, dar un cierre en esta discusión, la importancia de propiciar espacios que mediante metodologías participativas, feministas, se sensibilice a las mujeres jóvenes de instituciones de educación superior, no solo en la toma de conciencia de género, sino en la generación de prácticas transformadoras para construir una sociedad más justa. Y en este aspecto quisiera cerrar con un fragmentito de un texto comunitario. Esto se hacía al cierre de cada sesión y en ese cierre pues hablamos de qué nos llevábamos de la sesión, ¿no? Y entonces en el caso, por ejemplo, del cierre del semillero, a Miri, que fue una de las compañeras del equipo PAIG que hizo este tejido colectivo, nos reporta. Nos llevamos experiencias, puntos de vista, convivencia, aprendizaje, conocimientos, nuevos retos, dudas, nos llevamos comunidad, nos llevamos empatía, seguridad, interés, compañía, apoyo, redes, nuevas perspectivas, nuevos lentes, una necesidad de seguir analizando. Nos llevamos el seguir cuestionando todo. Nos llevamos crecimiento, nos llevamos el sentimiento de querer compartir, nos llevamos un espacio que nos permitió apropiarnos de la fe. Y creo que eso me parece fundamental, ¿no? O sea, la fe deja de ser ese espacio que se vive, que al vivirse de manera tan cotidiana se naturaliza, se normalizan estas desigualdades y me doy cuenta y en ese darme cuenta me apropio y puedo transformar mi facultad, ¿no? Y entonces, con esto cerraría, que es un poco este compendio de las voces de las personas que estuvieron en el semillero. Y bueno, darles las gracias y dejar por acá también mi correo electrónico y bueno, las redes sociales de Facebook e Instagram del proyecto por si ustedes gustan también conocer un poquito más de lo que se está realizando. Entonces, pues muchas gracias y bueno, quedo aquí atenta a esta discusión grupal. Muchísimas gracias, doctora Brenda Magali. Es precioso este proyecto que estás impulsando, así que muchas felicidades. Gracias. Y ahorita podemos entrar a una ronda de diálogo por si alguien quiere preguntar algo o compartir alguna reflexión. Yo creo que justamente esta propuesta que compartía Brenda liga muy bien las otras participaciones porque es una aplicación muy, digamos, de todas los temas que mostraron, las distintas ponencias se cruzan muy bien aquí en este espacio que es la FES Zaragoza. Y entonces también creo yo que es un ejemplo que podríamos intentar replicar poco a poco, ¿no? En nuestras comunidades, porque justamente es apropiarse de estos conocimientos que usualmente vemos talleres, vemos cursos, vemos seminarios, pero a veces no lo bajamos a nuestra práctica cotidiana, ¿no? Y entonces es muy importante tener opciones.
No sé si alguien del público quiera participar con alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer, o también entre el panel si alguien quiere participar comentando algo, ahora es el momento. Tenemos 15 minutos, no tenemos tanto tiempo para el diálogo, pero es el momento. Si alguien quiere levantar, nada más levanta la mano, por favor. Em, a ver, Jesús Cruz Mondragón levantó la mano y no sé si alguien más quiera. Entonces, primero vamos con Jesús. Adelante, Jesús. Hola, ¿qué tal? En este caso, bueno, no sé si me escuche, porque ando en mi horario laboral y pues ando fuera. En este caso, muy buenas ponencias, la verdad, me ha gustado los temas y sobre todo me cayó en la reflexión la segunda de que es verdad cómo se romantiza el aspecto del amor y la violencia. Lo veo mucho en aspectos, bueno, sobre todo donde laboro, realmente el cómo se normaliza, ¿no? Y cómo por medio de los medios de comunicación son los que apoyan 100% esa situación. Así que ya habían mencionado La Rosa de Guadalupe. También me hizo recordar, sobre todo esto es como que más a la reflexión, me hizo recordar el aspecto de una, un foro en el que estuve también, que decían a veces sobre el concepto de la rana, a veces tú quisieras ayudar a todo el mundo, o a todas las personas, en este caso a todas las mujeres, las quisieras ayudar, pero si ellas no te requieren ayuda, pues no puedes hacer nada. Entonces sí es así como que me deja mucho la reflexión de cómo poder visualizarlo y todo, ¿no? O sea, porque también tanto, y hablo en el aspecto de tanto hombres como mujeres, podemos llegar a sufrir esa discriminación o esa violencia en el noviazgo, en la pareja, ahora sí que estando casados y demás, ¿no? Sea, creo que hay mucho que reflexionar. Qué bueno que en la FES se están llevando también estos espacios de concientización para poder brindar esos espacios, ¿no? Porque yo vivo acá en Toluca y realmente sí, a veces hasta cuando camino en el centro de Toluca no se ve se ven ciertas situaciones que no están muy normalizadas en cuestiones de, digamos, comunidad LGBT y demás, todavía la gente critica esos aspectos, sobre todo en esta, bueno, ahora sí que en la ciudad donde radico, pues es complicado. Y lo comento por la etnografía que llevo a cabo, porque soy antropólogo social. Entonces, sí estoy viendo mucho los aspectos de mercadotecnia, el marketing y demás. Ahora sí que estoy atacando cosas y etnografías que en muchos aspectos se dejan también de lado. Y pues creo que era todo mi reflexión y demás. Pero muy bien. Muchas gracias, Jesús, y gracias por conectarte a este panel. Em, no sé si alguien quiere reaccionar a esta participación de Jesús y también si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario. Ahorita es el momento. Si no, les dejo para que reaccionen. Muchas gracias, bueno, a Jesús y también a Ariadna por su colaboración, ¿no? Por habernos compartido el libro de Coral Herrera, que sin lugar a dudas es un libro recomendable. Y pues bueno, muchas gracias, Ariadna, por tu escucha y por tu colaboración. Y bueno, pues sí, justamente lo que plantea Jesús es que pues este tipo de violencias se romantizan, se invisibilizan y nada más en relación a lo que planteaba de ayudar, creo que hay varias alternativas, ¿no? A veces pensamos que ayudar es que tenemos que ir directamente con alguien. Y creo que para ayudar a erradicar la violencia, pues una alternativa somos nosotros y nosotras en primera persona. Y yo les decía, una alternativa es identificar, visibilizar y no reproducir. Y entonces esa sería una forma de apoyar. La segunda es que podemos ver casos, ¿no? En donde nos gustaría un montón intervenir, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la violencia en el noviazgo. Pero creo que también hay diferentes formas de intervenir. Es decir, sería, por ejemplo, también sumamente violento ir con un chico o una chica y decirle, oye, ¿qué no te estás dando cuenta que lo que estás viviendo es violencia? Si hacemos esto,
lo estamos reproduciendo. Y en todo caso, yo decía, pues hay otras alternativas. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer actividades artísticas, culturales, porque lo que hemos visto en educación integral de la sexualidad es que las conferencias, los rollos no son lo que funciona, ¿no? Lo que funciona es escuchar, interactuar, ¿no? Poner otras alternativas, porque pues no todas o todos tenemos como las mismas herramientas para poder compartir lo que nos pasa. Y a veces a través de una película, de un video, de una plática, podemos también, por ejemplo, como dirían en México, ¿no? Que nos vaya cayendo el 20 de a poquito, ¿no? Y eso que vayamos ganando, pues mantenerlo. Entonces, pues, insisto, gracias a Ariadna y a Jesús por permitirme tener esta reacción. Y nada más para terminar mi intervención, me encantó esta idea que nos propone Brenda, ¿no? Porque justo creo que ese es uno de los retos que tenemos, ¿no? En este tema de las violencias. Y el reto es justamente generar, ¿no? Prácticas transformadores. Ese es uno de los retos en los que creo que todas en este caso, ¿no? Estamos trabajando, estamos impulsando para que esto suceda, ¿no? Y de ahí que reiterar que Mariana haya hecho posible, pues, este foro el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Leti. No sé si alguien más quiera participar en algo. Si no, si les parece, ya que son bueno, no sé si alguien, ahorita es el momento, disculpen que interrumpí. Y si no, les propongo que hagamos una última reflexión para ya cerrar esta conversación. Y también, si pueden ustedes compartir sus trabajos, ya la doctora Lucía también puso su artículo sobre este cruce entre violencia de género y violencia capacitista, que es muy interesante. Y si ustedes me pueden ayudar a compartir en el chat sus trabajos o referencias, sería muy bueno para quienes están en este foro se los lleven y también yo se los puedo compartir a quienes se inscribieron y por alguna cosa verán este panel por YouTube. Entonces, para que lo tengan. Y entonces lo que quisiera es una última reflexión de su parte breve, van a escuchar las personas que estamos en el aula y las personas que vean esta sesión en YouTube después. Gracias. Ay, gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Un gusto haber aprendido de mis compañeras. Siempre es un placer escucharles. Bueno, yo mañana hago la invitación a que si pueden sumarse a la marcha. En Toluca también va a haber una marcha del colectivo de discapacidad para Jesús que está por allá. Eh, Porque los espacios pues tienen un significado por la interacción eh, pues social. Entonces, creo que los espacios siempre están en transformación, no son fijos, sino son dados. Y eso es lo que nos posibilita cambiarlos con el respeto, con la interacción social y con la inclusión y con la deconstrucción, ¿no? Entonces creo que es muy importante seguir haciendo estos encuentros en la web y en presenciales para poder intercambiar las experiencias. Entonces, bueno, pues desde el feminismo sí vamos a defender que los espacios sean públicos para todas las personas, sin importar su condición de género, de edad, de discapacidad, de orientación sexual, y queremos que cada vez haya más espacios de encuentros, de respeto para todas, todos y todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante, Leticia, por favor. Muchas gracias. También me parece que cuando hablamos de las violencias, yo voy a insistir en que hay que erradicarlas, ¿no? Y quisiera insistir en que erradicarlas significa que tenemos que dar cuenta de que estos son procesos, pero tenemos que comenzar en algún momento. Y comenzar, y insistía en primera persona, pero también no solamente es una cuestión individual. Me parece que Lurel en su intervención lo dijo muy bien, ¿no? No es un asunto individual y también en ello insistía Lucy, ¿no? Sino que tiene que ver con una cuestión colectiva, tiene que ver con una cuestión institucional. Y entonces para ello hay que insistir, yo diría, en la cultura de la denuncia, seguir insistiendo y que
estos casos, como el que les comentaba de manera muy rápida, que suceden, por ejemplo, con el exalumno del Politécnico, y que luego vemos cómo un juez lo exonera, ¿no? Y que eso sin lugar a duda puede decir, ¿y para qué denuncio si no van a hacer nada? Yo les diría no. Justo por ello hay que seguir insistiendo en la denuncia y seguir trabajando y exigiendo justicia, porque las violencias no, en mi opinión, no tenemos que dar tregua, ¿no? Frente a lo que está sucediendo. Y de manera particular con el tema que el día de hoy quise compartir con ustedes, a veces me preguntan, bueno, ya nos dijiste todo lo que tiene que ver con la violencia en el noviazgo, pero entonces, ¿no? Si no queremos eso, entonces, ¿qué queremos? Y yo lo que les quisiera compartir es que ojalá su primera respuesta, independientemente de todo lo que cada una de ustedes desea, quiera, que sea una relación libre de cualquier tipo de violencia. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Y la guapa que les compartí es una guapa que yo elaboré y que, bueno, de manera muy amable ya la colocaron aquí. Gracias. Muchas gracias, Leti. Entonces le doy la palabra a Lurel, por favor. Em, pues eh, creo que una idea que me gustaría como que se quedara es que no podemos revictimizar a niñas y adolescentes, ¿no? Que viven violencia sexual. Em, Cuando decimos que se den a respetar, ¿no? Que es una frase que se dice mucho en las escuelas sobre todo y que me ha llegado a tocar oír, ¿no? Eh, es una frase que yo retomo en el aula también, ¿no? Con mis estudiantes, para que no repliquen eso, ¿no? O sea, no repliquen un discurso misógino, ¿no? Que además cosifica a las mujeres, ¿no? Y que pone toda la responsabilidad en ellas y no en los estudiantes también, en los varones, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar el chip, ¿no? Y también problematizar la maternidad, ¿no? O sea, ¿qué maternidades queremos? ¿A qué maternidades aspiramos? Em, ¿Y qué crianzas queremos, no? O sea, pensando en que la crianza no es natural, no, que no hay instinto materno, que todas esas cosas son ficciones que nos enseñaron también en la escuela, ¿no? Y que tenemos que hacer una crítica también de eso que nos enseñaron que no es, que está basado en que el sistema educativo también es androcéntrico y patriarcal, ¿no? Entonces, ¿cómo deconstruimos, no? Para hacer unas sociedades que sean amorosas, que sean igualitarias, ¿no? Que nos vean a las mujeres como personas, ¿no? No como objetos, ¿no? No como incubadoras, ¿no? Y que las niñas puedan hacer, ¿no? Lo que aspiran y sueñan, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Pues yo lo que quisiera compartir es la importancia de tomar una postura ante la violencia, ¿no? Ante estas diferentes formas que vimos, nombrar la violencia, ¿no? En un contexto en el que se habla de, hasta con humor, ¿no? El tóxico, la tóxica, o sea, sigue siendo fundamental que hablemos de violencia y que no es graciosa y que no estamos dispuestos, porque requiere una postura de todas las personas, de toda la comunidad, de toda la ciudadanía. No estamos en la disposición de seguirnos relacionando desde ese lugar de la violencia. Entonces, pues esa era mi reflexión y por ahí compartía un texto que se llama Lo digital es político, universitarias frente a la violencia digital hacia las mujeres, que es de una investigación previa igual en la FE Zaragoza, vinculada al tema de la violencia, pero la violencia digital, ¿no? O sea, qué dificultades se enfrentan las compañeras y cómo le hacen ante esa violencia, ¿no? Porque no es que estemos recibiendo la violencia únicamente, sino que estamos organizándonos, ¿no? De manera colectiva para atender y erradicar esta problemática. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Brenda, Lurel, Angélica y Leticia. En verdad ha sido muy enriquecedora este panel. Eh,
alguien más está levantando la mano. Jesús Cruz está levantando la mano. Jesús, nos tenemos que ir ya pronto. No sé si quieres dejar tu comentario en el chat para que puedan leerlo después las panelistas. Y también si quieres comunicarte con alguien directamente, podrías dejarles tu contacto y ellos con gusto te pueden orientar en lo que necesites, o en lo que quieras, digamos, las dudas que tengas para hacer un intercambio. Yo creo que lo rico de este panel también es que se ve que en la UNAM hay muchas iniciativas de muchas mujeres y hombres comprometidos con esta lucha, que la verdad vienen de una formación feminista, ¿no? Porque además hay que reconocer que no es sencillo visibilizar esta violencia, porque justamente está naturalizada. Y entonces también como invitarles a quienes estamos aquí a ver en nuestros espacios quiénes están también en este caminar y tejer redes, ¿no? Para empezar a transformar nuestras prácticas cotidianas, pero también nuestra institución, justamente pensando en esto de que la violencia está en todos los niveles, o sea, permea todos los niveles de nuestra realidad y entonces cómo la vamos transformando poco a poco. Pues muchísimas gracias a todas, todos, todes y con esto doy clausurado el panel del día de hoy. Les mando un deseo de un buen cierre de año y el seminario Ciudad Habitable retoma sus actividades en enero del próximo año. Hasta luego y muchas gracias, ¿eh?